Bueno, hoy vamos a arrancar hablando de toda esa polémica que envolvió la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Primero, una votación que terminó en caos, en desorden, denuncias de fraude. Se tuvo que repetir todo porque, hay que decir, apareció un tarjetón de más. No un voto de más, sino un tarjetón sin marcar de más, pero eso desató todo un caos. Ayer finalmente se realizó la nueva votación con la curiosidad de que la candidata Dangond perdió votos y el candidato Polo, del que muchos dicen es el candidato del gobierno, pues apareció con 7 votos de más. ¿Qué pasó allí y qué significa esto en medio de este sistema de pesos y contrapesos que es también la alerta que muchos están haciendo en el país? Julio. Pues hay dos lecturas. Una es que se trata de una victoria del gobierno, una victoria política. Yo creo que efectivamente es el caso porque al final apoyaron a Miguel Polo, pero de otro lado está la lectura de que el gobierno tenía que subirse a algún bus y se subió al bus de Miguel Polo y se subió al bus de la victoria en este caso. Lo que sí es claro es que el gobierno y Juan Fernando Cristo mantienen, digamos, una buena dinámica legislativa, ¿no? Demostraron que tienen capacidad de maniobra, capacidad operativa en el Congreso, y eso es muy importante de cara a las discusiones que siguen, que son muy importantes. Y en el Senado, ¿no? Porque uno decía, bueno, las cuentas en Cámara siempre les han dado, pero pues en Senado es donde todo era estrechito. Entonces, el gobierno sigue muy fuerte, como dices, efectivamente logró voltear votos de una votación a la otra, y eso demuestra pues que son efectivos. No sabemos con qué métodos, todos presumimos con qué tipo de métodos se voltean esos votos. Pero en todo caso, Juan Fernando Cristo demuestra que el panorama legislativo, por lo menos de aquí hasta cierre del año, en el Senado, como dices que esto no importa, pues es positivo para el gobierno. Estoy muy de acuerdo con que quien sale muy fortalecido después de esto y quien además se ha fortalecido cada vez más en este gobierno, Juan Fernando Cristo. Al parecer es el que lleva la batuta y tiene además en este momento un buen control y un buen margen de negociación en el Senado de la República. Ahora, siempre estas elecciones abre un debate que a mí me parece muy importante y muy interesante, y es que, listo, acá el Consejo de Estado fue el que propuso la terna, pero finalmente quienes votan son los congresistas. Entonces, es imposible pedir que este tipo de elecciones de los magistrados sean completamente apolíticas mientras sigan votando congresistas de partidos políticos que al fin de cuentas lo que negocian son votos en ese momento, ¿no? Entonces, se paraliza, votos no teníamos opuestos. los votos, estaban empatados, esto era como de photo finish, y 24 horas después resulta que sí había 7 votos que daban como ganador al candidato Polo, ¿no? Entonces, esos márgenes de maniobra y de negociación política generan mucha desconfianza en muchas personas a la hora de hablar de los magistrados, ¿no? De si los magistrados son elegidos por políticos, responden a esos políticos, es la pregunta de muchas personas, y pasa lo mismo con el Consejo Nacional Electoral, que claramente ahí es más fuerte, pero son cuotas políticas, gente que ha militado y ha hecho parte de los partidos en muchas partes. Entonces, creo que esto sí es un debate que se tiene que dar hasta qué punto que la elección sea hecha por el Congreso de la República y por el Senado le quita un poco de legitimidad a los magistrados, que no necesariamente, porque además son magistrados que tienen unos recorridos y unas hojas de vida muy importantes, pero siempre va a quedar esa duda y ese sinsabor de las cuotas políticas. Ahora, el año entrante, no ahora, sino el año entrante, es cuando puede cambiar ese balance de poder en la Corte Constitucional, donde es muy probable, es casi seguro, que el gobierno va a tener mayorías cercanas a sus posturas dentro de la Corte, porque el año entrante el presidente nomina, entonces pues Polo claro, no era... En mayo entra un magistrado de una terna que elabora enteramente el presidente de la República. Exactamente. Entonces ahí es donde realmente se quiebra ese balance, o lo que muchos dicen quiebra ese balance, porque pues Polo, lo que decía Juana, viene del Consejo de Estado realmente, y él lo dijo ayer, ¿no? Sí, y contrario a lo que han dicho algunos, pues parece que el magistrado ha sido magistrado auxiliar, es muy respetado pues en el ambiente jurídico del derecho, entonces no se trata pues de una ficha que acaba de poner el presidente de la Corte Constitucional. Seguramente no es hostil al gobierno, porque pues si el gobierno lo apoyó, pues no es que sea enemigo del gobierno, pero tampoco se trata de una ficha. Ahora bien, el año entrante, cuando llegan nuevos nombres a la Corte Constitucional, ese balance de poderes cuando seguramente va a cambiar. Pero es que también supone que los magistrados deberían no responder a nadie. Justamente para eso son magistrados, deberían ser magistrados que se dedican a su trabajo por fuera y de cualquier
relación partidaria. Sí. Que ese es el debate, yo creo que tenemos que dar. O pero de sea, todas de cómo maneras- se eligen, si no queremos que sean o que tengan ninguna relación partidaria o ideológica, pues no deberían ser elegidos por el Congreso de la De todas República. maneras, los magistrados, Juana, yo creo que son, pues como cualquier otro ciudadano que tienen sesgos políticos, ideológicos, como todos los tenemos, no son arcángeles que vienen a interpretar de manera totalmente, digamos, en el vacío las normas, sino que ellos tienen unos prejuicios, tienen unos sesgos, tienen unas posturas ideológicas, sin duda. Entonces, pues, sin ponerle picante Sí. de que haya corrupción o que sean fichas del gobierno, de este sector, pues Sí. los sectores progresistas y conservadores, pues en las cortes, pues están Pero yo ahí. creo que debería haber un mínimo ético, Sí. un mínimo acuerdo ético, por ejemplo, de Es no cierto. defender ciertas posturas antiderechos, por ejemplo, lo que por parte de dicen y que magistrados. se dijo incluso cuando fue la elección de procurador, la primera regla para la persona que se posesione ahí, en ese caso de procurador, en ese caso de magistrado, es la ingratitud. O sea, no se le debe a nadie, pero lo que sí es cierto también es que llega postulado allí por el Consejo de Estado, pero no es un secreto para nadie que el gobierno por debajo de la mesa le estuvo haciendo campaña a Efraín Polo. Pasemos a nuestro siguiente tema y es un tema que tiene la alerta internacional encendida, una escalada bélica. Vamos a cerrar con una escalada bélica y con esas alarmas de una posible respuesta nuclear por parte de Rusia. Todo porque Estados Unidos autorizó esta semana el uso de misiles de largo alcance en Ucrania y como respuesta a esto Rusia ha dicho, listo, entonces yo apruebo mi doctrina para que se permita el uso de armas nucleares. ¿En qué va a terminar todo esto, Juana? Porque hay gente que está diciendo, nos vamos ahora sí para la Tercera Guerra Mundial. La escalada pues es y está siendo inminente. La decisión de Estados Unidos de apoyar a Ucrania para el lanzamiento de los misiles de largo alcance iba a tener un efecto, iba a tener claramente una respuesta, además muy fuerte por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que ya dijo y ayer firmó el decreto para poder acceder a utilizar el arma nuclear en un caso de otro tipo de ataque. Dijo además que iban a responder, que no iban a quedarse paralizados. Ahora, este es como el último empujón realmente de Biden a Zelensky, que Zelensky ayer en una entrevista en Fox News dijo muy claramente que si en el gobierno de Donald Trump no recibían ayuda económica ni ayuda militar, era muy posible que perdieran la guerra, a lo que reaccionó también la comunidad europea. Dijo, nosotros podemos ayudar, pero hasta cierto punto. Sin la ayuda de Estados Unidos, Ucrania va a quedar en una muy mala posición y es muy posible que Putin, con el apoyo de Trump, sea quien avance y quien termine por ganar esta guerra que pues está en un momento bastante crítico. Y detrás de eso, detrás de que Ucrania pueda perder la guerra, pues también viene la desarticulación de la OTAN, porque sin los recursos, sin el apoyo y sin la participación de Estados Unidos, pues la OTAN tampoco tiene mucho que hacer. En esto también tengo que, digamos, en medio de todos estos cables que llegan pues en los últimos minutos, hay dos hechos muy importantes. El primero, que varios gobiernos de la Unión Europea ya tienen información de inteligencia certera de que viene un ataque de Rusia y por eso han cerrado sus embajadas y le han pedido a sus ciudadanos que se refugien. Y el segundo, que también es preocupante, digamos, en medio de esta escalada bélica y que significaría incluso una violación al derecho internacional, Juana, y es que Estados Unidos también está suministrando minas antipersona a Ucrania para que las pueda utilizar en esta confrontación con Ucrania. Gravísimo, ¿no? Lo que hay que evitar a toda costa o lo que los actores del conflicto tienen que evitar a toda costa es que nuevas potencias, nuevos países se integren directamente a los enfrentamientos. Eso generaría potencialmente un conflicto de escala global que sería, digamos, catastrófico, todos lo entendemos, por la amenaza de la llamada aniquilación mutua. Las potencias nucleares, básicamente es algo que no puede ocurrir, que se tiene que evitar desde todo punto de vista y uno espera pues, que los líderes mundiales tengan ese panorama siempre en la cabeza. Sin embargo, han ocurrido dos hechos. No solamente es el anuncio de Biden de permitirle a Zelensky usar los cohetes de largo alcance, sino también muy grave es la participación en la guerra de soldados norcoreanos, porque precisamente da indicios de que el conflicto se está expandiendo a nuevos actores y que puede haber potencialmente nuevos teatros de la guerra, ¿no? En Asia, en el lejano oriente. Si participa soldados norcoreanos, Estados Unidos responde apoyando a su ahijado, en este caso, que es Ucrania, diciéndole, utilicen esos misiles que desde hace rato tienen, no los tenían guardados, no los podían utilizar contra Rusia, y pues esto lo que genera es que Rusia ahora vaya
a responder de alguna manera, ¿no? Lo que todos esperamos es que esa respuesta nunca escale hasta el punto, digamos, hasta el nivel nuclear. Y lo que también es cierto es que esto es consecuencia mucho de la victoria de Trump, porque la estrategia de Trump es muy distinta, es buscar presionar a Ucrania para que se siente en la mesa con unas condiciones pues, que no le gustan a Zelensky y se acabe el conflicto y probablemente eso genere unos precedentes muy graves. Antes de que llegue Trump, Biden le dice, coja estas armas, ármese antes de que el próximo presidente le quite esa capacidad bélica. Mejor dicho, si esto no se define en estos días, para enero del próximo año se desescala completamente y quizás no a favor de Ucrania por la llegada de Trump. Juana, Julio, muchísimas gracias. Mañana nos volveremos a ver con más temas en la mesa. Gracias, María.